El gobierno tiene que buscar centralidad de cara a las próximas elecciones, aunque parezcan que quedan lejos. Uno piensa en los tiempos de la Argentina, pero si no empieza a posicionarse, sobre todo en temas que venimos desarrollando acá, como la inflación, la relación con los movimientos sociales, los planes sociales de los que han entrado en discusión en las últimas semanas, evidentemente que juega a perdedor para el 2023. Ahora, más allá de esto y de la coyuntura y lo que estamos atravesando, hay dos puntos en los cuales me gustaría hacer referencia. Primero, docentes, en brevedad vamos a tener alguna nota con los referentes de los gremios docentes, que están muy preocupados por la situación que están atravesando. Dicho sea de paso, están analizando la posibilidad de alguna medida de fuerza contundente, porque hablan de un caos en el sistema educativo. Inclusive sostienen que este gobierno no tiene política de Estado con el tema de la educación. Algo que para un gobierno peronista sería esencial, porque no solo hay que construir escuelas, sino que hay que darle las herramientas a los docentes, sino que hay que mantener las que están en situación edilicia con muchos problemas. Entonces, habrá que hacer una revisión general de la situación educativa, insisto, no solo con los trabajadores y trabajadoras, sino con el sistema en general, que tiene que ver con lo edilicio y con las herramientas que tenga. Esto lo vamos a analizar porque la verdad que las versiones que tenemos, los anuncios que tenemos, son la verdad alarmantes. Por otro lado, algo que ha pasado en la semana y que muchos medios no muestran, son los gremios y algunos actores de la sociedad reclamando la soberanía de las vías navegables. Este es un tema esencial, insisto, ya lo hemos analizado en Movilizados y en algunos de los otros medios que tenemos, pero evidentemente no hay ahí un factor determinante, una decisión determinante, mejor dicho, de parte del gobierno. Las vías navegables, como se sabe, es la mal llamada hidrovía, los barcos que salen por el puerto de Uruguay, una flota naviera casi inexistente de la Argentina, los empresarios argentinos que han convertido a Paraguay en la tercera flota naviera mundial. Bueno, la verdad que un sistema caótico en el sector que hay que recomponer. En la semana que pasó hubo una movilización a la Bolsa de Cereales de Rosario, insisto, con varios actores desde la CTA, organizaciones gremiales, empresarios, intelectuales, todos reclamando por la soberanía. Porque no solo Malvinas es soberanía, también las vías navegables, también los puertos son soberanía, y por ahí se desangra la Argentina, por ahí se van millones de dólares todos los días. La verdad que el gobierno ahí tiene una herramienta, después de lo que pasó con Vicentín, para recuperar un poquito de centralidad. Señoras y señores, esto es Movilizados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Muy bien, bueno, estamos con Fabián González, secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de la Marina Mercante. ¿Cómo andamos, Fabián? Bien, Alejandro, buenas tardes. Bien. Iba a arrancar preguntándote de salarios y demás, pero me quedó todo de la Marina Mercante. Qué postergado que está esto, ¿no? De la Marina Mercante, de un impulso al sector. Sí, realmente está postergado, no hay respuestas de las autoridades del sector de transporte. Se inició una gestión a través de la CGT y de la CAT, de la mano de Pablo Moyano y de Sergio Sacia, también con el acompañamiento de la Secretaría Gremial de la CGT, con Paco Manrique, y todos los gremios del sector. Se ordenó una cuestión con prioridades, claro, pero entre lo urgente y lo importante, la verdad, el transporte no dio respuesta a nada.
de las dificultades del sector. Y bueno, y hay cuestiones muy puntuales que hacen al personal embarcado. Si bien nosotros tenemos la responsabilidad de la representación de los profesionales de tierra en las empresas del sector, hay dificultades muy importantes, como el caso de la titulación del personal de a bordo y las certificaciones para que puedan seguir trabajando el personal embarcado en los distintos niveles. Sí, yo lo digo como industria, digo que la verdad que pocos proyectos o qué poca iniciativa hay desde el Ministerio de Transporte, esto me hago cargo yo obviamente, porque lo digo, qué poca iniciativa que hay para impulsar toda la actividad marítimo, portuaria, naviera, ¿no? Eso es una pena. Bueno, particularmente con el tema de ustedes, ¿cómo está el tema paritario? Si lo han cerrado? Nosotros bien, venimos todavía ajustando los últimos numeritos, pero estamos en el orden del 65% promedio de recomposición salarial sobre los trabajadores que tenemos en el sector que hace al corredor cerealero. Bien. ¿No? En 35 y 40, 30 puertos que hay en el sector cerealero, desde Rosario, el Rosafelo, que se llama, que es donde se mueve gran parte del sector de exportación. Seguro. De granos y aceites. Que para nosotros es un logro importante, porque si bien creemos que vamos a andar medio justo, tenemos una cláusula de revisión a fin de año con un bono garantizado para los trabajadores del sector, creemos que vamos a andar, aún con el 65%, vamos a andar medio justiniano, sí. Justo con las expectativas que tenemos por cómo... Bueno, pero las cláusulas de revisión son como una especie de resguardo en esas negociaciones, ¿no? Porque vos tenés una posibilidad ahí de plantear cuál es la relación inflación-salario. Sí, nos permite sentarnos a negociar. Y si no es automático, sí, entonces... No es automático, no es una garantía, y siempre está por medio, sobre todo en el sector donde tenemos tercerizadas, que les cuesta un poco la gimnasia de darse vuelta y discutir con las terminales los ajustes de salario. Donde sí tenemos, digamos, los afiliados directos en las terminales portuarias, es más fácil. Pero es un resguardo, bien lo dijiste, es un resguardo que nos permite por lo menos abrir una instancia de diálogo y sentarnos a negociar o renegociar por otros, y la cosa se viene muy, muy complicada. Bueno, ustedes tuvieron la realidad, Fabián, que estás con una reformulación del sindicato, ¿no? Han tenido renovación de autoridades, pues vienen de un proceso medio de reconversión de la organización gremial. Sí, nosotros, bueno, podemos dar la noticia ahora de que renovamos autoridades en el gremio por el periodo 2022-2026, donde nos permitió lo que en un principio fue la recuperación de esta organización, que venía de una cefalía importante, incorporar, digamos, en la lista y en la participación, y permitió la participación de afiliados y delegados del interior del país. Hoy prácticamente el 60% de la lista está compuesto por delegados de diferentes sectores, tanto del cerealero como del ente portuario de Santa Fe, donde somos el gremio con mayor representación de trabajadores, también del eje Zárate-Campana, y terminales, y tenemos, por suerte, pudimos incorporar a un compañero a la Terminal 5 del Puerto de Buenos Aires. ¿Cómo está? Porque en algún momento hubo ahí un conflicto con Molinos Cañuelas. ¿Cómo está hoy la situación de ustedes ahí? Y hoy Molino Cañuelas, además de ser beneficiada extraordinariamente por el fideicomiso del trigo, estamos llevando adelante tareas de reordenar. Es una empresa que viene con muchos, digamos, malos hábitos con los fuera de convenio, persecución, desconocimiento total de lo que es lo que significa la responsabilidad social empresaria para con trabajadores que son, digamos, no es por nada en particular, pero los nuestros requieren una formación y una calificación específica para desarrollar la tarea que desarrollan en las terminales portuarias. Entonces, ese dejo de
digamos, de precaución, de preservar al personal calificado, por ahí es lo que cuesta un poco más con Molino Cañuelas en particular. Pero bien, bueno, nosotros... muchas veces, supongo que les viene pasando, Fabián, en esto de recuperar visualidades del gremio, que los ningunen o que, digamos, no se sienten a la mesa de negociación, ¿no? Esto que es casi, te diría, un modus operandi en diferentes actividades, no solo en lo de ustedes, de parte del sector empresario. Sí, nosotros lo que por ahí padecemos un poco son diferencias, que no es una queja ni un reproche ni nada por el estilo, pero sí diferencias con la federación del sector, que agrupa a los gremios del sector. Si bien nosotros integramos esa federación, somos parte, no participamos, porque muchos de los convenios firmados por esta federación en su momento con las cámaras empresarias dejó expresamente afuera al personal fuera de convenio. Digamos que serían en ausencia de este sindicato, todo el universo de trabajadores que representamos son los que hoy se entienden como fuera de convenio. Pero la realidad de esos trabajadores se modificó. En algunos casos son fuera de convenio, pero con representación sindical. Entonces, cuesta un poco ordenar puertas para adentro con esa federación, estos criterios. Pero nosotros entendemos que venimos haciendo el trabajo a conciencia, bien, y respetando, por sobre todas las cosas, al trabajador, que es lo que es con el que rendimos cuenta nosotros a diario y al que le tenemos que dar respuesta. Así, pero estamos bien, por eso, más allá de las cuestiones por ahí de diferencias que existen en todas las federaciones con los gremios que las integran, nosotros estamos bien, con nuestro trabajo estamos bien. Bien, Fabián, te agradecemos muchísimo la charla con Movilizados, te mandamos un abrazo enorme y obviamente seguiremos en contacto. Perfecto, gracias como siempre, Alejandro. Déjame agradecer a todos los afiliados que participaron del proceso eleccionario, que nos depositaron su confianza. Nosotros renovamos mandato con más del 95% del voto de los trabajadores, sobre todo en el cerealero y en el puerto de Santa Fe y en la zona de influencia, y acá por más del 90% en lo que hace al ámbito de la capital federal y el conurbano. Así que bueno, eso es el agradecimiento de los que nos acompañan y también a vos por estar siempre pendiente de las cuestiones de nuestra organización. Por favor. Te mandamos un abrazo grande, Fabián. Gracias, que sigan los éxitos, Alejandro. Gracias. Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Muy bien, estamos con Victorio Pirilo, secretario general del Sindicato de Municipales de Vicente López. ¿Cómo andamos, Victorio? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Viviase? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, arranquemos. Primero hagamos una síntesis chiquitita de cómo están hoy los trabajadores municipales de Vicente López. Cerraron una paritaria, ya un poco lo habíamos comentado, pero pasemos en limpio cómo están hoy en materia salarial. Bueno, cerramos una paritaria importante, como ustedes en algún momento lo anunciaron, y del 85% para las categorías más bajas, con ascensos de 2 categorías para el personal, para 1.870 trabajadores y un 65% para el resto de los que están en la ordenanza 34.394. Es todo en blanco, nada en negro, para que lo perciban 7.000 jubilados que viven aquí en Vicente López, y lo importante de esto es que pudimos adelantar la paritaria, la nuestra es en agosto, la pudimos adelantar 100 días, con lo cual el 50%, un 50% del aumento de los 65, ¿no? Sobre el 65%, pactado para la mayoría, se cobra ya en julio. Bien. Y en octubre, o sea, un mes después de lo que nos correspondería a nosotros legalmente
firmar una paritaria, habríamos completado la totalidad, o sea, el 100% del aumento salarial. Tanto los del 85% como los del 65%. Bueno, esto generó algún rebote, ¿no? en otras intendencias. De hecho, me parece, Morón también le dieron un aumento del 85%, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Sí, no sé bien cómo es el aumento, en realidad no lo he leído, pero sí vi el número y es similar. Bien, quien decía, esto generó un poquito de ruido, ¿no? Sobre todo... Y obviamente sí, nos trajo problemas serios con muchas intendencias, porque esto hizo que muchos gremios, la mayoría en la provincia, salga a pedir lo mismo, Claro. Y en Capital también, en Cava, por sobre todo, y mucho más en los municipios PRO, ¿no? Claro. Sí, Pero digo, bueno. la disparidad de los trabajadores municipales es notoria, ¿no? Incluso con salarios muy, pero muy bajos, por debajo de la línea de la pobreza. Sí, digamos que bajo la línea de la pobreza ya prácticamente está casi toda la sociedad, pero uno a veces hace hincapié en estos temas, porque fíjese, un aumento que no se lo voy a detallar porque sería largo de explicar, nos costó casi armarlo 5 meses, Claro. donde nosotros en un momento determinado propusimos que nos otorgaran un 40% más por arriba de lo que daba la Nación respecto de la asignación familiar, de la ayuda escolar, y así lo logramos. Desde eso a un montón de temas como un plus del 20% para los médicos mayor que lo que paga la provincia, o un 30 y 40 respecto a los docentes, más las insalubridades. Sería extenso de hablárselo, pero fíjese que el tema inflacionario en menos de 20 días nos pulveriza todo este sacrificio, este esfuerzo. Entonces se hace muy difícil solamente con ver la disparidad del dólar. Nosotros cerramos con un dólar a 205, 210 y ya estamos en 240. Es muy difícil, por tenerlo por parámetro, ¿no? Ojalá tengamos la posibilidad de poder revertir esta situación. Nadie quiere que le vaya mal a nadie, pero realmente a los que peor le está yendo es al sector del trabajo, al asalariado y a los pobres. Ahora, en el medio, no tienen nada. Sí, en el medio, digamos, que hemos analizado, muchas veces nosotros hablamos y analizamos el contexto general, salvo ahora de la cuestión particular de los trabajadores municipales. ¿Y dónde está acá el error? El gobierno trata de consensuar con poderes donde no se puede consensuar, el empresariado juega siempre su rol y le importa muy poco lo que pasa en el país. Capaz que es una sumatoria de todo, ¿no? Pero digo, ¿por dónde podemos arrancar para empezar? No, evidentemente hay una ausencia del Estado, claro. O sea, uno no le puede pedir al empresario que no quiera ganar. El empresario siempre va a querer ganar. No, en esto estamos de acuerdo. Sí, en eso estamos de acuerdo. Por como sea, en los parámetros que sea, pagando menos siempre que pueda. O sea, porque los empresarios también se quejan, pero no colaboran mucho con el país. Bueno, ni con el pueblo, ni con la situación social. Se quejan de la situación, pero también generalmente son parte del problema, nunca se presentan como la solución. Y cada vez que se presentan con un esquema, siempre es en un 100%, ni siquiera en un 99%, siempre es en un 100% a favor de ellos. Bueno, esto es lo que antiguamente... el éxito de la Argentina fue tratar de buscar un equilibrio con un Estado rector que trataba de buscar, de intermediar entre las ambiciones del empresariado que no tienen límite y las necesidades del trabajador para que éste tuviera un salario digno y pudiera tener una vida digna. Bueno, pero hoy no lo tenemos. ¿Y acá qué es lo que falta, Victorio? ¿Qué falta? ¿Músculo político? ¿Decisión? ¿No mirar tanto la tapa de los diarios o de los medios? Mire, la tapa de los diarios hoy ya no se ven porque los diarios usted sabe bien que... Bueno, digo los medios no son lo que eran antes, pero los medios también que injustamente le voy a decir esto, porque injustamente cada vez se ataca, se generaliza y entonces se ataca ahora a los medios de prensa, ¿no? Sí, me decía. Y fíjese que dentro de los medios de prensa no todos
entran en esta cuestión que se está ventilando, como que los periodistas son incentivados, entonces tapan las noticias y todos juegan en contra o escriben lo que conforme a su conveniencia. Sí. Y no todo es así. Hay gente que es muy, que ventila las cosas y describe la realidad tal cual es, y es muy castigada por eso, y segregada por los monopolios, en realidad, porque los medios no dejan de ser un círculo virtuoso de poder, que gira la economía a través de ellos y tratan también de obtener ganancias siderales. Entonces, la pluma del periodista o la visión del periodista también está condicionada por el entorno y por la empresa que lo condiciona. Entonces es muy difícil. Fíjese que muchos periodistas que tratan de hacer el periodismo como debe ser, como lo hacía Moreno, por ejemplo, para no hablar de muchos, son automáticamente segregados o apartados de su profesión o castigados. Sí, esto es cierto. Ahora, digo, bueno, sacamos la pata mediática que tiene su parte de culpa, porque las empresas, digamos, de medios no solo son empresas de medios, sino que tienen otros intereses. Pero digo, ¿dónde el gobierno puede hacer eje para encauzar este tema de la inflación, ¿no? Sí, tengo una falta acá no escucho, pero el tema, no escuché la pregunta porque... No, decía, Victorio, está bien. Decía, ¿dónde está la falla del gobierno en función de tocar el tema inflacionario? ¿Dónde se puede apuntar con el tema inflacionario? Bueno, la falla del gobierno está en seguir un plan a las claras, impartido por el Fondo Monetario Internacional, que yo no digo que no hay que pagar, pero fíjese que no hay que pagar todo lo que ellos dicen que hay que pagar. Acá se exige, amerita una revisión, y principalmente del endeudamiento del señor Macri, Duhovne, Aranguren, y todo ese staff de tránsfugas que han endeudado el país en 45.000 millones, y que este gobierno y este Congreso no se tomó el trabajo de decir cuál es la deuda que fue tomada para, por ejemplo, ampliar líneas férreas, o hacer diques, hacer represas, o invertir en la nación para generar, o también generar capital de trabajo, y en aquella que fue parte destinada al circuito financiero meramente especulativo, que sirvió para que los dólares entren y los endeudados de acá puedan convertir los pesos en dólares y fugarlos hacia el extranjero, y endosar la deuda a la espalda del pueblo trabajador, que como siempre es el que termina pagando estos desatinos de la clase política, unos por acción y otros por complicidad. Sí, a ver, todo eso es cierto. Ahora, lo que tenemos es una resolución, una decisión de cómo se enfrenta este tema inflacionario, Victorio. Si no toma cartas en el asunto el gobierno, bueno, la verdad que no sé cómo salimos, ¿no? Porque esto es un círculo. Pero para tomar cartas en el asunto el gobierno debe tener decisión política de hacerlo. Bueno. Lo que pasa es que es todo un juego de entretenimientos. La política más inteligente del momento, más allá de las diferencias que tenemos, está demostrando que la señora Fernández, la vicepresidenta, o sea, ahora ella creo que busca un escenario, gana tiempo, por eso escucha a Melconian, por eso escucha a Redrado, por eso escucha a muchos, pero me parece que su suerte la está atando a la suerte que tiene Lula dentro de su próxima elección, que todo indica que podría ser el ganador, en donde ella allí tendría un agente externo poderoso, nada más ni nada menos que Brasil, con el poderío que tiene Brasil económico, los mercados que tiene, la influencia y la injerencia mundial que tiene hoy Brasil. Bueno, yo creo que ella hoy, su principal objetivo es esperar el resultado de la elección de Brasil para tener un aliado fuerte en donde poder impulsar, en cierta forma, una política, digamos, distinta, porque si ellos insisten en esta, de seguro van a fracasar. Y la gente va a votar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque siempre aquí se vota no por convencimiento, sino por castigo, otro... para ver como método castigo. Claro. Y desde el año 83 es que el pueblo argentino no elige en esta democracia. Se optó por Alfonsín o
o el justicialismo de ese momento. Se optó con el Beagle, era guerra o paz, no se pudo elegir. Era Menem o el abismo. Entonces siempre acá es el tema de la opción, nunca de la elección. Y en tanto y en cuanto sigamos con eso, nos va a ir muy mal. Bien, entonces, digamos, la suerte de este gobierno o del Frente de Todos está ligada directamente con la elección de Brasil, con la elección de Lula. Sí, yo lo interpreto así, yo lo interpreto es un buen análisis. Que la jugada política de Cristina es esa, independientemente que no estoy haciendo un juicio de valor sobre la persona ni sobre el partido, ni me estoy etiquetando con nada, yo estoy haciendo un juicio de valor. Para mí, ella astutamente está entreteniendo en este juego, escuchando a Melconian y dejando que Melconian diga lo que quiera, y a Redrado y a todos los economistas que ella está escuchando, como que le preocupa esta economía, que le preocupa la economía, no es que no le preocupa la economía, porque le preocupa la economía, y fíjese que prácticamente los actores sociales que hacen hasta de opositor son de la misma fuerza política de Cristina. Claro, sí, entonces, hasta el presidente ha sido opositor, y ella es opositora del presidente, sale, qué sé yo, los movimientos sociales, salen los sectores gremiales, pero en el fondo la política está girando en sí en torno de un mismo partido y no de la oposición. La oposición se aferra a esquemas retrógrados y simplemente de egos personales, como que acá hay que volver a votar a alguien caprichoso que quiere jugar un segundo tiempo, que no sé si va a ser referí o si va a ser aguatero, pero no sé cuál es el segundo tiempo de ese señor. Pero realmente no hay figuras nuevas. Fíjese que en la televisión aparecen los de siempre, sí, son los que la gente sacó con su voto. Sí. Y no hay una propuesta. La propuesta pasa por la crítica. No hay una propuesta superada de decir, bueno, nosotros proponemos para salir de esta crisis, de la cual también tendrían que decir que son en gran parte responsables, proponemos para ayudar al pueblo argentino y a la nación, ya que si dicen que son patriotas, con algo escrito o con alguna propuesta que sea pública, pero no, la propuesta es siempre la agresión y el zanjar las diferencias para que quede en el escenario político los dos de siempre, los dos de las últimas 10 años, o sea, el macrismo y el kirchnerismo. Victorio, como siempre, agradecido por el contacto, en este caso con Movilizados. Mandamos abrazo grande y vamos a seguir, obviamente, analizando. Discúlpeme por el problema de... Gracias. Es la nueva modalidad que tenemos, así que abrazo enorme. Gracias, es muy amable. Bien, estamos con José Mina Verrigaray, secretario general del CETIA, del Sindicato de Empleados Textiles. ¿Cómo andamos, José? ¿Todo bien? Muy bien, Ale, gracias. Todo bien. Arranquemos por paritaria. ¿Cómo cerraron? ¿Qué acuerdo hicieron? Y creo que pudimos arribar a algún acuerdo dentro de las condiciones que hoy particularmente estaría necesitando el trabajador. Arribamos a un acuerdo que está, según la escala salarial, en algunos casos el 70% o el 70 y pico por ciento, incorporando alguna suma fija, volviendo a poder ingresarlo a los básicos, alguna suma fija que teníamos, estableciendo algunos porcentuales, los cuales nos permiten que a diciembre de este año ya esté la mayor parte de la paritaria cobrada, con dos fechas de revisiones, una en septiembre y una en diciembre, ¿no? La de septiembre la tenés acá nomás, la tenés muy cerquita. Sí. Quizás esa no revista revisión. La de diciembre es probable que sí, ¿no? Aunque si están con el 70, es un aumento dentro de todo. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí. Y más allá de esto, ¿en cuánto quedan los básicos? Digamos, ¿cuántos se van a ir? Hagamos del conformado el básico de diciembre, ¿en cuánto va a quedar? Más o menos. Y el básico de diciembre, según la categoría, puede rondar más o menos entre los 105.000 pesos a 130.000 pesos. El básico, estamos hablando de sueldo básico pelado, ¿no? Sí, sin ningún agregado. Sí. ¿Cómo ves esta dinámica de paritaria? Digamos,
yo las bauticé a cielo abierto, porque cada 3 meses tenés una revisión, tenés que juntarte con los empresarios. Casi queda postergado todo lo que es el convenio colectivo de otras cuestiones, ¿no? Sí, la realidad, Ale, que vez pasada veía un video de Perón y se había reunido con la CGT y les preguntaba a Perón si a todo el arco en ese momento de la CGT si estaban conformes con las paritarias y le dijeron, general, la verdad que más allá de firmar los aumentos, lo que queremos es que no aumenten los precios, ¿no? Si vamos a lo que es realidad pura, firmar hoy un aumento de un 60, un 70, un 70 y pico, un 80 es irreal y no es serio. Decía, bueno, ¿y dónde está entonces, quién es el culpable del tema inflacionario? ¿A quién le echamos la culpa? Porque los trabajadores no son, y los formadores de precios siempre miran para otro lado. Digo, en general, empresarios, supermercadistas. Digo, ¿dónde está la cuestión de la formación de precios? ¿Qué es lo que dicen los empresarios sobre esto? Y yo creo que el grave problema que tenemos hoy en la Argentina es que, digamos, la gran mayoría de los que son formadores de precios son como quien dicen, tiran la piedra y esconden la mano, porque nadie es. Vos hablás con quien hablás, nadie es. Nadie tiene, o sea, pareciera ser como todos son grandes diagnosticadores, pero que nadie tiene la responsabilidad de solucionar el problema, ¿viste? Esto es como que mañana tenés al enfermo en la camilla, lo tenés rodeado de médicos, cada uno dice lo que le parece que puede llegar a hacer, pero ninguno mete la mano, ¿viste? O ninguno se siente con la responsabilidad de curarlo. Lo que pasa es que hay actores que son fundamentales y que no le pueden disparar a esa responsabilidad. En el caso de los empresarios, por lo menos de los de nuestro sector, los productos aumentaron muchísimo más todavía que lo que aumentaron, que lo que fue la inflación y de lo que aumentaron los salarios. Claro. Y por otra parte, el salario dentro del proceso productivo cada vez implica menos valor. Claro. Hoy de cuánto sería, yo me niego a hablar de costo, digo, ¿cuánto sería la incidencia del salario en la industria textil? Y vos fíjate que antiguamente, te diría 25 años atrás, 20 años atrás, probablemente en una tejeduría, la incidencia del valor salarial, y yo también me niego a hablar de lo que es costo, pero digo, dentro de lo que es el proceso productivo, la incidencia del valor salarial alcanzaba prácticamente el 30%. Después disminuyó al 20%, y hoy, por ejemplo, en una tejeduría estamos hablando que el valor salarial prácticamente en una tejeduría pasa a ser entre el 15 y el 17%, y en una hilandería pasa a ser del 5 al 7%. Y después pareciera ser, cuando hablas con los empleadores, que el aumentar los salarios, te dicen que, y lo que pasa es que si aumentamos más de tanto, lo tenemos que trasladar a costo y eso va a terminar produciendo más inflación. Digamos, acá nadie quiere absorber absolutamente nada, ¿viste? Y algunos sectores deberían dejar de ganar un poquito. Bueno, quizás ahí está la parte en donde el gobierno no interviene en hacer una lectura de cuántos son los porcentajes de ganancia de cada sector. Exactamente. Me parece que ahí esa es una de las patas donde estamos fallando. Bueno, vos lo dijiste muy bien. A ver, que ganen un poco menos, reduzcan los márgenes de ganancia. Aparte, digamos, es para que ganen un poquito menos para que otros sectores no pierdan tanto. Claro. Porque es eso. Sí. Nadie habla de dejar de ganar, nadie habla de obtener ganancias, ni todo eso, pero decís, hay algunos sectores que ganan demasiado y otros que pierden mucho. Entonces digo, cuando empezamos a hablar de la distribución de la riqueza, cuando empezamos a hablar de algunas otras cuestiones, terminás haciendo prácticamente, parece que terminás haciendo planteos revolucionarios, cuando en realidad es tratar de llevar un poco de equilibrio en un sistema democrático, ¿viste? Sí, esto es general, digamos. Esto lo puedes trasladar
a cualquiera de las actividades, no es solo la de ustedes, es en todas las actividades igual, en donde toque, además todas las actividades de crecimiento, digo, porque, la verdad que Sí, sí, exactamente. hoy me parece que no Sí. tenés actividad, y se da esa dualidad, José, tenés crecimiento de la producción, macroeconomía pujante y salarios en líneas generales miserables. Sí. Hablábamos la otra vez que decían, parece que esta cuestión de esta teoría del derrame, la copa que está arriba, no se termina de llenar nunca, ¿viste? Cuando se termina de llenar una, le ponen una más grande, parece, ¿viste? Claro. Entonces, a la de abajo no cae nunca. Sí. Sí, verdaderamente estamos ahí en una situación, te vuelvo a repetir, nosotros creo que arribamos a un buen incremento salarial, que sin embargo en el contexto macroeconómico no nos deja para nada conforme. José, como integrante de esta CGT y demás, ¿ves la posibilidad de que se haga algún tipo de acto / movilización o lo que sea? No digo porque ya lo ha descartado de plano el Consejo Directivo de CGT de una medida de fuerza, pero sí algo que repercuta y visualice quiénes son los formadores de precios y reclamarle justamente ese sector que tiene ganancias extremas. Y entiendo que en la medida de que esto, digamos, no vaya buscando algún tipo de planicie y siga con esta escalada, creo que va a ser hasta casi inevitable, ¿no? Me parece que, digamos, es un rol que hay que asumir. Sí, el Consejo Económico y Social que alguna vez se planteó como la panacea para descubrir quiénes eran los formadores de precios fracasó, ¿no? Evidentemente. Sí. Sí. No tuvo ningún resultado. Digo. No, porque no se han dado respuestas concretas respecto de eso. Eso es más o menos como cuando Perón decía, ya que lo citamos Perón, armemos una comisión para que no se resuelva nada. Algo parecido. Algo parecido. José, te agradecemos muchísimo la charla, te mandamos un abrazo enorme y esperemos obviamente después que nosotros vamos a difundir un poquito más en detalle cómo son estos acuerdos salariales para el sector. Te mandamos un abrazo enorme. Abrazo grande, Alex, gracias por la nota. Por favor. Muy bien, estamos con Jorge Frías, secretario general del Sindicato de Patrones de Pesca. ¿Cómo andamos, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien, Alejandro, muy bien. Bueno, ¿podemos hacer un análisis de cómo está la actividad hoy? Sí, claro. Bueno, afortunadamente bien, terminando una temporada de calamar que fue muy buena, con buenas capturas, no ha habido mayor inconveniente en cuanto a cuestiones de navegación, etcétera, y la pesca fue buena, así que podemos celebrar que este año el calamar ha dado sus frutos. El resto de las actividades de la pesca en general están bien, y en particular la recientemente iniciada temporada de langostinos, que se realiza en frente a las aguas de Chubut, frente a Península de Valdés, para que se ubiquen, ahí está operando la flota, y afortunadamente también con buenos rendimientos, sin mayores inconvenientes, así que podemos celebrar que la actividad, gracias al trabajo, a Dios primero, que genera este recurso natural, y después a los administradores que están haciendo una tarea permanente para que el recurso pueda ser bien administrado. Sí, porque acá no estamos hablando, esto no es soja que uno planta, ¿no? Acá uno tiene que esperar, ver cuándo se hace la pesca y demás, ¿no? Sí, dependemos mucho del clima. Hay que tener en cuenta que para pescar se debe afrontar la naturaleza minuto a minuto, ¿sí? Esto es enfrentar viento, enfrentar oleajes, correntadas, y esto como primera cuestión. Y para eso la administración, que es la Subsecretaría de Pesca concretamente, es la que tiene que, conjuntamente con el Instituto de Investigación Pesquera, el INIDEP, deben tener un monitoreo del comportamiento de la biomasa a los efectos de abrir las temporadas en los momentos
donde las especies están desarrolladas y minimizar lo que es el descarte y demás. Y no pescar cuando están impregnadas. Y bueno, eso es lo que tiene que hacer, es su función, la vienen haciendo bien, los capitanes vienen ayornándose a las disposiciones y tenemos estos buenos resultados. Muchas veces hablamos de esto y un poco para reiterarlo, porque se plantea, bueno, puede haber más pesca, un poquito lo dijiste vos recién, en realidad estamos ante un recurso que es limitado, que no hay una plantación como en el caso, insisto, de soja o trigo, sino que dependés del recurso y de cómo se da la variable. Digo, ¿dónde se pueden generar más puestos de trabajo en la pesca? Viste que tanto se habla de generar empleo genuino y de calidad con buenos salarios, ustedes los tienen, y muchas veces también hablamos de esto, bueno, pero ya no pueden entrar más barcos, no hay más posibilidades. Digo, ¿dónde se puede generar más puestos de trabajo en la actividad? En el valor agregado, que es lo que Argentina no hace, no pone en práctica mayormente. Hay por orientarlo simplemente, podemos hablar de un 30%, 40% también, de todas las especies que se extraen, calamar, langostino, merluza, se congelan a bordo y se exportan tal cual. Claro. El barco productor pasa directamente a un buque que lo transporta a Europa, un buque congelador, y el otro 60% debe de generar mayor valor agregado que simplemente filetearlo. Cuando he tenido oportunidad, pero cualquiera que pueda tener acceso a lo que son los congresos que se hacen en Europa, en las ferias de pesca, ver la variable de productos terminados es infinito, es un mercado enorme, de distintos cortes, distintas producciones, con condimentados, sin condimentados, salados, ahumados, en fin, todo lo que puede imaginarse en cualquier otro producto, como los chacinados, se puede hacer con la pesca. Y bueno, esto es lo que estaría faltando para generar mano de obra, para generar trabajo en tierra, que es la consecuencia. Se me ocurre que arrancás con el fileteado y terminás con la publicidad, ¿no? Porque la gama, digamos, es tan amplia que vos arrancás... Sí, obviamente. Bueno, es una cultura, esto también lo hemos hablado, Alejandro. España, por ejemplo, tienen hasta un langostino, que es un dibujo animado, que aparece en los programas de primera... los más conocidos, de mayor audiencia, perdón, aparece el dibujito dando consejos, es un langostino que se llama Vicente, que tiene nombre, no sé por qué lo han llamado Vicente, pero el langostino se comunica con los niños y los educa en cuanto a lo que genera el alimento de la pesca. Esto Argentina no lo hace ni cerca, no vemos ni un folleto, vemos publicidad solamente en Semana Santa, durante 4 días al año. Del gobierno generaron el día 19, todos los días 19, como una publicidad de pesca, pero eso es acotado. A ver, no puede ser un solo día comamos pescado. Lo mismo pasa con los médicos, y te redondeo la idea. Los médicos, una vez que nos enfermamos, porque los médicos nos dicen que comamos pescado desde niños, cuando uno empieza a tener problemas de colesterol, de esto, aconsejan incluir dos veces a la semana alimento en base a pesca, en particular especies azules, ¿no? Que son los túnidos. Y no entiendo por qué el médico no dice coma pescado todos los días que quiera, porque mal no le va a hacer. Bueno, estas son políticas de pesca que están faltando en la Argentina. El empresario, a ver, más allá de que esto tendría que ser una política de Estado, digo, el empresario también está en una situación más cómoda, digo, en esto de exporto y con eso gano y ya estoy. Por supuesto que sí, porque es la mayor rentabilidad que ellos tienen es al exportar. El 95% de lo que se captura en el mar argentino, estamos hablando de más de 600 toneladas de diversas especies, 600.000 toneladas, perdón, se exportan. Ahora, ratificame este número. ¿De todo lo que se pesca en la Argentina, el 95% se exporta? Sí, correctamente. El 5% se
deriva al mercado interno. El argentino no come, la Argentina tiene una cultura cárnica, entonces no hay un atractivo, por eso decía que le falta la política de alimentaria de pesca, desde el Estado, ¿no? De la educación de la niñez, la adolescencia. Decirle a un adolescente que durante 15, 20 años, no, la adolescencia hoy está estirada, ¿no? Sí, está un 15 poquito 20 años, sí. Que coma pescado cuando nunca comió, no lo acepta. Ahora, pero esto es raro porque uno que está en programas y demás, cuando hablamos de comida, enseguida aparece esta cuestión de los mariscos, qué rico una paella, cómo me comería un arroz con pescado. Digo, también hay una contradicción en esto, ¿no? Porque nos volvemos locos, muchos nos volvemos locos y después capaz que en la semana no comemos pescado, ¿no? Claro, o lo hacemos en Semana Santa. A ver, si no comes en Semana Santa pescado, parece que no pasara la Semana Santa. Sí. Sí, es una cuestión cultural equivocada de mi punto de vista, pero obviamente, volviendo al punto inicial de tu pregunta, el empresario va a seguir exportando por la diferencia económica que hace al cambio. La pesca sale desde Argentina a un valor dólar o a un valor euro, depende a dónde vaya. Entonces, el empresario pesquero no va a hacer mucho para ampliar el mercado interno. Ahí es donde debe intervenir el Estado, obviamente, para generar una conveniencia atractiva al sector empresario para que también se vuelque parte de lo que se pesca en campañas de publicidad. Volvemos al langostino que nos habla. Acá se puede hacer cosas similares. Ya te decía, los propios médicos. A ver, en cualquier programa de televisión nos enseñan a preparar una especie determinada. Se influye mucho con el salmón, que es un producto de cría, un producto de laboratorio. Los salmones rosados están con mucho contenido de antibióticos porque son muy sensibles a cualquier infección, entonces tienen mucho antibiótico. Y por ejemplo con el tema del sushi, parece que el sushi solamente es con salmón y no es así. El sushi es una manera de preparar la pesca y va con la especie de pescado que te guste, no necesariamente salmón. Y lo pagamos carísimo además, porque no lo producimos nosotros. Claro. A propósito de esto, vos planteás, bueno, el empresariado no tiene incentivos. Y muchas veces hemos hablado del tema de la ley de descarte que ustedes tienen, o que ustedes impulsan. Ese proyecto, digamos, en algún momento se va a tratar en el Congreso, se va a analizar, digamos, porque quizás esa sería potencialmente el primer paso para después abrir esos puestos de trabajo de los que estábamos hablando recién. A mi entender, obviamente que es un deseo para mí. Soy quien ha impulsado ese proyecto que significa aprovechar al máximo todo lo que se pesca y no solo traer lo que convenientemente le hace al negocio del pesquero, ¿no? De las empresas, que no son responsables, esto hay que decirlo con claridad, no son responsables los empresarios, ni mucho menos los trabajadores con la cuestión de descarte. En esto yo he sido muy claro, que hay una carencia en las políticas de pesca que están por arriba de lo que puede manejar la Subsecretaría de Pesca hoy, porque hay que ir por diversos intereses, y además ser disruptivo. Es el aprovechamiento máximo de lo que se pesca, es disruptivo, porque hay que cambiar ese paradigma histórico que solamente hay 3 especies que se pueden consumir: el langostino, calamar y merluza, y no es así. Hay muchas especies más, en menor cuantía, pero son de tanto valor alimenticio como las 3 que mencioné. Ese proyecto, ¿hoy en qué situación se encuentra? Mirá, nosotros lo hemos difundido por cuanto, de hecho, sabés que hemos hecho también una película que está en YouTube, cualquiera la puede ver, Descarte Cero, así se llama. Más no podemos hacer, tendríamos que ser legisladores. Tanto el proyecto de Descarte Cero como nuestra publicación Civilización y Barbarie en el Mar Argentino,
que está 90% enfocado a la formación de los capitanes de pesca, pero también incluye temas como el descarte cero, la seguridad náutica y otros temas. Sí. Es lo que nosotros podemos hacer desde nuestra responsabilidad como actores sociales, digamos, ¿no? Pero no tenemos la decisión nosotros de poder modificar eso. Yo lo he hablado con varios diputados, pero bueno, queda en esa charla. Alguien que lo había impulsado mucho fue el senador Pino Solanas, pero después, fallecido obviamente, todo quedó ahí y nadie levanta el guante, como quien dice. Y bueno, la realidad es esa, que todavía es un proyecto, que seguimos cometiendo eso que Pino Solanas justamente llamó delito de lesa humanidad, que es ni más ni menos que tirar el alimento. Y bueno, esperamos que en algún momento esto pueda ser mirado con seriedad. Jorge, la última para ir cerrando. ¿Tienen algún reclamo, algún planteo que le han hecho a los ministerios, a los funcionarios en las últimas semanas? ¿Están con algún reclamo puntual? No puntual por nuestra actividad. Sí tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo por cuestiones de discutir el convenio colectivo con el cual contamos desde 2011, que es al respecto de la flota fresquera. Ajá. Después tenemos normalidad en el resto de las actividades, con las otras cámaras, con las otras actividades de pesca, y solamente con esta que tenemos que darle más contenido a un convenio que nació en el 2011, pero que solamente vino actualizando la cuestión salarial en función de la inflación. Ajá. Pero el convenio amerita otras cuestiones, como el valor de la producción, o sea, el valor de cada especie que está desactualizado, los porcentuales de participación. Nosotros hacemos una actividad de estajo, tenemos porcentaje, los salarios son básicos, son bajos, por un lado, pero además son absorbidos por la producción. O sea, a nosotros la participación en las ganancias en este aspecto va directo, funciona así. Nosotros participamos en la ganancia en función de la producción, pero tenemos porcentajes que están desfasados. Estas cosas tenemos que discutir con la Cámara y confiamos que en unos 10 días que estamos citados empezaremos a mejorar eso. Jorge, te agradecemos como siempre el contacto con Movilizados. Te mandamos un abrazo. Gracias, espero haber sido útil como siempre y agradecido por la comunicación. Por favor, gracias. Abrazo enorme. Gracias por acompañarnos. Nos pueden seguir en www.conciliacionobligatoria.com. Información actualizada todos los días, los reportajes de La Primera Piedra, los programas de Movilizados, y particularmente me pueden seguir de lunes a viernes en Radio del Plata AM1030, los diferentes programas con análisis y con información gremial. Los domingos con Alejandra Malem de 10 a 12 haciendo Mañana de Domingos. Y también las notas en iprofesional.com. Muchas gracias por acompañarnos.